Puedes encontrar esta noche como una noche muy práctica, algo que puedas llevar a casa y probar. Lo tomarás de las Escrituras, algo que creo que ya conoces. Si tomas un pedazo de acero magnetizado, no difiere en sustancia del acero desmagnetizado, solo en la disposición de sus moléculas. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo, el ladrón, no tienen mentes diferentes, sino simplemente diferentes disposiciones de la misma mente. Solo hay un Dios en este mundo. Entonces, cuando dices yo soy, y yo digo yo soy, es el mismo Dios, pero hemos dispuesto la estructura de nuestra mente de manera diferente. Tenemos diferentes conceptos del yo, y eso es todo. Pero nadie es mejor porque sea más rico que quien es pobre. Solo son diferentes disposiciones de la estructura de la mente. Ahora, la Escritura nos dice, y cito el libro de Santiago, la Epístola de Santiago. Santiago es realmente una carta de Jacob. Las palabras Santiago y Jacob son idénticas en hebreo, griego y en la lengua árabe. La misma palabra. Así que cuando comienza, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión, puedes ver de inmediato que es simplemente una revisión cristiana de esta carta judía. Es la carta de Jacob. Y si la lees con cuidado, solo en 2 ocasiones se menciona a Jesucristo nuestro Señor. En las otras 11 veces, simplemente dice Dios. El Señor es Dios, no Cristo. Así que aquí es realmente el siervo del Señor hablando, y nos está dando algunas instrucciones fantásticas y muy prácticas. Ahora, escúchalo con atención, y citaré del primer capítulo del libro de Santiago. Los hacedores de la palabra no son solo oyentes, porque el que es solo oyente y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en un espejo. Luego se va, y de inmediato olvida cómo es. Pero el que mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera, será bendecido en su hacer. Ahora, ¿cómo miro en la ley perfecta que me libera, la ley de la libertad? Miro en mi mente. Ahora estoy encarcelado. He escuchado la sentencia. Sé exactamente cuánto tiempo se supone que debo cumplir. Ahora miro en la ley de la libertad en mi mente y asumo que soy libre. Estoy libre. ¿Cómo? No me importa quién lo trajo a cabo. No me importa. Simplemente miro en la ley perfecta, la ley de la libertad, y me atrevo a asumir que soy libre. Si me atrevo a asumir que soy libre, reordeno la estructura de mi mente, la misma mente que escuchó la sentencia y la aceptó cuando la escuchó. Ahora no la acepto. Miro en la ley perfecta, la ley de la libertad. Y si, como me dicen en las Escrituras, persevero, entonces recibiré realmente aquello que estoy haciendo. No debo olvidar lo que he hecho y dormir esta noche como si todavía estuviera en prisión. Porque si ahora estoy libre, ¿dónde dormiría? Déjame saber exactamente dónde dormiría, porque me atrevo a asumir que estoy durmiendo allí ahora. Si duermo bajo la suposición de que soy libre, no estoy en la cárcel. Aunque las rejas estén allí, no las veo. Cierro mis ojos contra ellas. Como Blake nos dice, las percepciones del hombre no están limitadas por los órganos de percepción. Percibe más de lo que cualquier sentido, por más agudo que sea, puede descubrir. Y así, la razón, o la proporción de todo lo que ya sabemos, no es lo mismo que será cuando sepamos más. Si tomo esto esta noche y lo pongo a prueba, y se prueba en la prueba, entonces habré añadido a mi conocimiento, y así sé más que antes de haberlo probado. Y así, cuando me enfrento a algo que parece estar más allá de la solución, he encontrado algo que puede resolverlo. Todo lo que tengo que hacer es reorganizar la estructura de mi mente para atreverme a asumir que soy el hombre que quiero ser y dormir como si lo fuera. Eso es la reorganización de la estructura de la mente. Soy el mismo ser. Soy Neville. Conozco exactamente a aquellos que conocí antes, pero ahora los conozco de manera diferente. Ahora los conozco como un hombre libre. Pero no debo ser solo un oyente de lo que escuché en las Escrituras.
Debo ser un hacedor. Debo hacerlo. Así que no solo seas un oyente, sé un hacedor en el pleno sentido de la palabra, de modo que realmente lo haga y persista. La palabra es perseverar en las Escrituras. En el primer capítulo, los versículos 22 al 25 de la Epístola de Santiago. Así que simplemente lo haré. Y aunque mañana me enfrente a los hechos obvios de la vida que aún estoy en prisión, no importa. Lo hice, lo estoy haciendo y continuaré haciéndolo hasta que aquello que he hecho se exteriorice completamente en mi mundo. Te estoy diciendo esto por experiencia. Lo sé. Si vas a la cárcel y te dicen que debes cumplir de 5 a 10 años, de acuerdo. Sabes que después de 5 años tal vez te liberen en 6 por buen comportamiento. Pero cuando te reclutan en el ejército, no hay una fecha prometida en la que te dejen salir. Estás dentro hasta que dure. Bueno, fui reclutado en el ejército junto con 17 millones de personas. No le pedí permiso a nadie. Solo me consulté a mí mismo. Miré a mi alrededor. Sabía lo que el mundo sabía. Era algo que debía hacerse. Pero debo ser honesto conmigo mismo. No quería ninguna parte de eso. Ninguna parte. Otros me decían, ¿es eso el acto de un cobarde? No me importaba lo que dijeran. ¿Eso es ser un buen ciudadano? No me importaba lo que dijeran. Pero acabo de decir antes, lo que ahora sabemos, lo que se llama razón, es una cosa razonable de hacer. Estamos en guerra, y todos somos estadounidenses, y deberíamos estar allí porque nuestro país ha declarado la guerra. Ir allí y pelear. Y así, la razón nos dice que eso debería hacerse. Me reclutaron. No me opuse. Me reclutaron. Me llevaron a Camp Polk, Luisiana, para mi entrenamiento básico. Y mientras estaba allí, no quería ser parte de eso. Y me atreví a asumir que estoy fuera de eso. Hice mi solicitud normal y natural, como se tiene que hacer en el mundo de César. En 24 horas me la devolvieron simplemente rechazada. Estaba firmada con desaprobado y la firmó mi coronel, un caballero muy agradable. Su nombre era Coronel Theodore Bilbo Jr. Su padre era senador de Mississippi. No dije nada. Mi capitán dijo, «Por tu bien, Goddard, lo siento mucho. Sé exactamente cómo te sientes. Quieres estar con tu esposa y tu pequeña niña. Tu hijo está en Guadalcanal con los marines y ahora tienes casi 38 años. Y entonces, lo entiendo. Pero me gustaría pasar esta guerra con un hombre como tú a mi lado. Así que no puedo decir que lo siento por mí mismo. Lo siento solo por ti». No le dije una palabra a él ni al coronel. No me opuse. Esa era la decisión de César. Ahora miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré en esa ley. Y dormí esa noche como si durmiera en mi propio hogar en la ciudad de Nueva York, en Washington Square, donde vivía en el 7º piso. Vivía en ese piso. Y era un apartamento muy grande, 2 dormitorios, una sala de estar encantadora, un comedor, una cocina enorme y un vestíbulo. Y dormí en ese lugar como si estuviera allí, no en el ejército. Me quedé dormido en ese estado. Habiendo hecho todas las cosas normales que harían que me sintiera como si esa disposición fuera perfecta, reorganicé la estructura de mi mente. En lugar de ver a 25 hombres a mi alrededor, durmiendo en camas de 2 niveles, y sabiendo que había 25 más abajo en el siguiente área, dormí en mi propia cama con mi esposa en su cama y mi pequeña niña en su cuna en la esquina. Sentí todo en ese lugar como si estuviera sucediendo. Y reorganicé la estructura de mi mente y me quedé profundamente dormido en ese estado. A las 4 de la mañana, aquí viene una pila de papeles ante mis ojos y una mano desde aquí hacia abajo con una pluma en la mano. Y la pluma tachó la palabra desaprobado y escribió en una letra firme, aprobado. Y luego escuché las palabras, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Entonces me quedé allí. Era muy temprano para despertar a los otros 25 hombres que estaban durmiendo allí, pero esperé hasta el primer momento en que pude salir de esa habitación.
Fui al baño, me afeité y me duché temprano, y subí lleno del brillo de que todo estaba hecho. Caminé en esa suposición durante los siguientes 9 días. 9 días después, el mismo coronel que rechazó mi solicitud me llamó. Dijo, «Cierra la puerta, Goddard». Así que cerré la puerta. Él dijo, «Siéntate». Nunca antes me había pedido que me sentara en su presencia. Era un soldado raso. Siempre estaba de pie en su presencia. «Siéntate». Luego me dio todas las razones del mundo por las que debería seguir en el ejército. ¿Todavía querías salir? Le dije, «Sí, señor». Me dio otra razón. ¿Todavía quieres salir? Le dije, «Sí, señor». Otra más, cuando agotó todas las razones por las que debería estar en el ejército y yo seguía diciendo, «Sí, señor». Él dijo, «De acuerdo, tráeme otra solicitud. Que la firme tu capitán», lo cual hice. Ese día fui dado de baja honorablemente y fuera del ejército. No huí. Fui dado de baja honorablemente. Cuando la visión se manifiesta en palabras, la presencia de la divinidad está ahí. ¿Y quién puede oponerse a Dios? Él dijo, «Lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada». Entonces, él pensó que había iniciado el impulso para dejarme libre. Miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré en esa ley. Y él cumplió su parte, porque reorganicé la estructura de mi mente. Estaba convencido de que quería salir, y no pedí permiso a nadie. No lo discutí con nadie sobre por qué quería salir, cuando 17 millones de hombres estaban siendo reclutados. Tal número de chicas estaban haciendo un esfuerzo tremendo contra esta monstruosa cosa que estaba sucediendo en Europa. Aún así, quería salir. No confié en nadie porque quería salir. Hice mi entrenamiento básico de 13 semanas. Cuando salí, me dieron mis papeles de diligencia y me convertí en ciudadano americano. Podría haberlo sido en 1922, podría haber sido americano, pero simplemente no tuve el tiempo ni el impulso para hacer el trámite para ser ciudadano. Así que seguí flotando y flotando, hasta que finalmente, después de este pequeño episodio, me hice ciudadano americano. Y me lo dieron porque cumplí con un curso de entrenamiento de 13 semanas en el ejército americano. Así que te digo, sé por experiencia lo verdadera que es la declaración en Santiago. Léelo con cuidado. Los hacedores de la palabra no son solo oyentes, engañándose a sí mismos, porque quien es solo oyente y no hacedor, es como el que mira su rostro natural en un espejo, y luego se va, y de inmediato olvida cómo es. Pero el que es hacedor, mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera. Y cuando hace eso, es bendecido en su hacer. Eso es actuar. Hacer que la cosa cobre vida dentro de ti. Ahora, en el mismo capítulo nos dice, la fe sin obras está muerta, como el cuerpo. Sin el espíritu está muerto, así que la fe sin obras está muerta. No está proponiendo que sustituya obras por fe. Las obras son la evidencia de si la fe que profeso está viva o muerta. Digo que creo en la historia de las Escrituras. Bueno, si realmente lo crees, entonces hazlo. Dijo, cualquier cosa que desees, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Bueno, si realmente creo eso, no puedo decir que creo solo citando el credo de los apóstoles. Eso no es creer. Ir a la iglesia y arrodillarme ante una pequeña cruz hecha por el hombre, eso no es la Escritura. ¿Realmente crees en las doctrinas, las enseñanzas de las Escrituras? No en las tradiciones de los hombres, no en los rituales, no en las ceremonias, sino en las enseñanzas de las Escrituras. Cuando ores, cree que lo has recibido y lo tendrás. Y todas las cosas son posibles para el que cree. Pero ¿realmente creo eso? Bueno, entonces créelo. Si realmente creo que estoy fuera del ejército, ¿dónde estaría y qué haría? Bueno, estaría en casa, en mi lugar a 1000 millas de distancia en Washington Square. Si mirara por la ventana, vería el apartamento Holly. Si mirara a la izquierda, vería Washington Square. Si mirara a la derecha, vería la Sexta Avenida.
Ahora se llama la Avenida de las Américas. Pero entonces, y todavía para mí, criada como fui allí, sigue siendo la Sexta Avenida para mí. Y allí vería la Sexta Avenida. Bueno, hice eso esa noche. Vi la Sexta Avenida, vi Washington Square. Y luego recorrí todo el apartamento y toqué estos objetos con mi mano imaginaria. ¿Fue eso racional? El mundo diría que eso fue lo más irracional que alguien podría hacer. Ahora, ¿qué es la razón? La función de la razón es simplemente extraer conclusiones de premisas. ¿Deben mis premisas siempre basarse en la evidencia de mis sentidos? ¿Deben dictar siempre lo que es racional para mí? Bueno, habiendo hecho esto y demostrado que es un hecho, la razón no significa para mí lo que significa para el mundo. Porque ellos habrían dormido en el ejército. Y yo escribí a un amigo mío que era freudiano y practicaba psiquiatría en la ciudad de Nueva York. Él fue reclutado, era inglés también, y fue reclutado y estaba en Florida. Un hombre de mi edad. Y entonces, cuando salí sabiendo exactamente lo que hice, le escribí una carta detallada diciéndole lo que hice y cómo hacerlo. Bueno, él era freudiano, y eso era algo que no tenía sentido para él. Para él, todo estaba centrado en el sexo, no en este uso de la imaginación. Él dijo, «Está bien». No respondió a mi carta. Salí en 1943, en la primavera, en el mes de abril, o fue en marzo o abril de 1943. Me reclutaron en noviembre de 1942 y salí en marzo de 1943. Cuando la guerra terminó y todos los demás hombres estaban siendo dados de baja, él fue dado de baja. Y luego me dijo, «¿Sabes, Neville? Me encanta asistir a tus conferencias y escucharte, porque es interesante, esta teoría. Convierte mi cerebro sucio en algo como un cuento de hadas. Pero mientras te escucho, hago todo lo posible por mantenerme con los pies en el suelo. Pongo mis pies firmemente sobre la alfombra y agarro los lados de la silla para mantener mi sentido de realidad y la profundidad de las cosas». Así que siguió aferrándose a su pequeña cama en el ejército durante otros 3 años, porque no podía soltarse y ponerse donde quería estar. Así que te estoy diciendo cómo se hace. Te estoy diciendo cómo se hace por mi propia experiencia. Mis percepciones no están necesariamente limitadas por los órganos de percepción. Percibo más de lo que cualquier sentido, por agudo que sea, puede descubrir. Mis sentidos no podían descubrir lo que estaba viendo. Solo en mi imaginación podía hacerse. Estaba viendo el apartamento Holly. Estaba viendo la Sexta Avenida. Estaba viendo Union Square. Estaba viendo a mi esposa, a mi hija. No las había visto en 3 meses, pero estaban allí. No introduje el sexo en esto. No me fui a la cama con ella. Ahí estaba, la chica que amaba. Estaba en su propia cama y yo en la mía. Teníamos camas gemelas y mi pequeña niña tenía poco más de 1 año. Nació en junio de 1942 y esto aún no era junio de 1943, así que todavía no tenía 1 año. Aquí está mi dulce niña, Vicky, en su cama. Y caminé por todo el apartamento, toqué todos los objetos y los sentí tan normales y naturales. Volví a mi cama y me quedé dormido en ella. Si alguien hubiera sido sensible en esa habitación, me habría visto durmiendo allí. Era tan natural para mí mismo que me habrían visto realmente durmiendo allí. Y luego, al día siguiente, el coronel tuvo un cambio de opinión, pero no pudo actuar sobre él. Estaba resistiendo ese cambio. Pero lo que había hecho, ya lo había hecho. No hagas nada. Así que lo resistió durante 9 días y luego me llamó y me pidió que trajera una nueva solicitud, lo cual hice. Y ese día salí. Así que te digo cómo funciona. Esta es la ley más práctica del mundo. Él mira en la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿No te libera eso? Si miras en la ley de la libertad, ¿qué eres ahora? ¿El hombre o la mujer que realmente quieres ser? Bueno, entonces estás en prisión, aunque no estés tras las rejas. Estás en prisión por tu concepto actual. No estás tras las rejas.
pero esta noche irás a casa y dormirás como el hombre o la mujer que realmente no quieres ser. Así que estás en prisión. Ahora mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera. No seas solo un oyente de lo que hacer, hazlo, y serás bendecido en el hacer. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Ve a casa y léelo. No estoy citando mal. Estoy citando con precisión de la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. Y esta es la historia que intento contar a todos en el mundo. Él dice, no estoy en prisión. No, no estás en prisión, no físicamente, pero estás en prisión. Hoy podrías necesitar dinero y decir, oh, bueno, al menos no estoy como los que están tras las rejas en Sing Sing. De acuerdo, no estás tras puertas de la cárcel, pero sigues estando atrasado. Atrasado en la renta, atrasado en esto, y las notas de cobro de todos los lugares donde tienes crédito te llegan. Estás tras las rejas. No puedes encontrar la cantidad necesaria para pagarlas. ¿Está bien? Mira en la ley perfecta de la libertad. Esa es la ley perfecta. Bueno, ¿cómo lo hago? Reorganiza la estructura de tu mente. El pedazo de acero desmagnetizado no difiere en sustancia del acero magnetizado, solo en la disposición de sus moléculas. Y luego, uno puede levantar enormes pesos cuando está completamente enfocado. Las moléculas apuntan en una sola dirección. Es una fuente de energía. El otro está disperso. Así que no dejes que el hombre de doble ánimo piense que recibirá algo del Señor, como te dice en el primer capítulo. Si el hombre de doble ánimo viene, que es inestable en todos sus caminos, no piense que recibirá nada del Señor. ¿Qué puedes darle a un hombre que no sabe lo que quiere? He ido a un restaurante solo para probar este principio. Me senté y le dije al camarero, ¿qué te gustaría como propina? Y se sintió avergonzado. Le dije a mi amigo, le daré lo que quiera. Dentro de lo razonable, no le iba a dar un billete de $100, pero le daría, si me hubiera dicho $5, le habría dado $5. No había pedido nada que justificara una propina de $5, y se sintió avergonzado y avergonzado. Y todo lo que esperaba fue exactamente lo que obtuvo. Simplemente no sabía, no tenía ningún concepto de pedir algo, porque no sabía cómo. Así que, ¿cómo podría ponerlo a prueba? Así que te estoy diciendo, reorganiza la estructura de tu mente. Eso es todo lo que haces. No es diferente de la mente de Einstein. Solo hay una mente. Solo hay un Dios. Solo hay un Señor. Escucha, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, por todos y en todos. Si Él está en ti, ese es el mismo que está en el único cuerpo, el único espíritu. Así que no estoy usando una mente diferente. Es la misma mente, pero dispuesta de manera diferente. Entra en una habitación y verás que alguien no sabe qué hacer con sus muebles. Trae a alguien que sepa cómo organizar una habitación. Vuelve una hora más tarde después de que haya terminado, y pensarás que estás en una casa completamente diferente. Mi esposa solía hacer eso conmigo todo el tiempo. Llegaba a casa y pensaba que había entrado en un apartamento completamente extraño, y me preguntaba si realmente estaba en casa, y ella estaba escondida en algún lugar. Así que reorganizaba completamente la estructura de los muebles. Parecía una casa completamente diferente, pero tenía ese sentido de cómo hacerlo, y lo hacía. Entonces, con lo que tienes, todo lo que necesitas es exactamente lo que ya tienes, porque tienes la mente de Dios. No es una mente diferente, es la misma mente, y simplemente reorganizas la mente con una mera suposición. ¿Qué sentirías si fuera cierto que ahora soy el hombre que quiero ser? Ahora soy la mujer que quiero ser. Pero, se agrega, debes perseverar. Debes perseverar en ello. Si te llamo ahora y respondes, es una cosa, pero ¿responderás una hora después al mismo llamado? Si perseveras, lo harás. Si ahora, una hora más tarde, piensas en ti mismo como lo que eres ahora.
cuando te atreviste a asumir que ya eres el hombre o la mujer que deseas ser. ¿Una hora después sigues asumiendo ese estado? Si no lo haces, no estás perseverando. Eres el oyente que miró en el espejo con su rostro natural, lo vio y luego se fue, y de inmediato olvidó cómo era. Así que si una hora después ya no estás asumiendo que eres el hombre o la mujer que deseas ser, lo has olvidado. Eres un oyente y no un hacedor. Y él nos advierte sobre la gran diferencia entre ser un oyente y ser un hacedor. El hacedor actúa. Dios solo actúa y está en los seres existentes o los hombres. Así que ten en cuenta que tu maravilloso mundo no está limitado por tus sentidos. Percibes mucho más de lo que tus sentidos, por más agudos que sean, pueden descubrir. Tus sentidos dictan lo que la razón permitirá. Y tu razón y tus sentidos están ligados entre sí. Ve más allá de eso, porque lo que ahora sabes por experiencia, lo que sabes del pasado, no será lo que sabrás cuando sepas más de lo que ahora sabes. Pero habiéndolo hecho y comprobado, sé más de lo que sabía cuando estaba limitado por mis sentidos. Cuando no podía salir de una isla en el momento adecuado para cumplir con un compromiso en Milwaukee, supe lo que hice en el ejército. Simplemente apliqué lo mismo y salí. Bueno, había una lista de espera larguísima, miles esperando en todas las islas, y solo 2 pequeños barcos, no grandes barcos, 2 pequeños barcos. Uno transportaba a más de 60 pasajeros y el otro a 120, y miles esperando. Y solo llegaban una vez al mes a la isla, uno cada 32 días y el otro cada 3 semanas y media. ¿Cuánto tiempo tomaría sacarlos a todos? No pedí favores a nadie, no pedí un favor a mi hermano, quien era un hombre de negocios poderoso en la isla. Me criticó por no haber arreglado el pasaje de vuelta a América cuando me fui de América. Ese es el lugar donde deberías haberlo hecho. Esa es la fuente de energía del mundo, Nueva York. Ahí es donde se hacen todas estas cosas. ¿Y te atreves a salir de Nueva York con un billete de ida? Bueno, no pedí favores a él ni a ningún miembro de la familia. Simplemente hice exactamente lo que hice en el ejército. Y en 24 horas, la compañía Alcoa me llamó y me dio mi pasaje. Miles estaban esperando. Esta no era mi preocupación. ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué alguien más que yo? Mi nombre no estaba en la parte superior de la lista. Estaba en la parte inferior. No era mi preocupación. No era mi preocupación. Miré en la ley perfecta, la ley de la libertad, y perseveré. Me senté en una silla en mi habitación de hotel. Allí me senté y asumí que estaba al lado del barco, subiendo por la pasarela. Porque no teníamos un puerto de aguas profundas, así que tenías que salir al mar aproximadamente media milla o una milla en un pequeño bote, y luego subir la pasarela hasta el barco. Así que me sentí a mí mismo balanceándome, como lo harías en el océano, y luego subiendo la pasarela. Pude oler la brisa salada del mar. Subí hasta la cima, mi mente divagó, la traje de vuelta nuevamente, y lo hice todo de nuevo. Mi mente divagó. La traje de vuelta y lo hice una y otra vez, hasta que finalmente lo logré. Me quedé profundamente dormido sentado en la silla mientras lo hacía. Al día siguiente, la compañía Alcoa me llamó y me dio mi pasaje para mí, mi esposa y mi pequeña niña. Así que te digo, por experiencia, que no falla. Pero no debemos ser simplemente oyentes de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. Porque si eres un oyente y no un hacedor, te estás engañando a ti mismo, como nos dice. Porque somos el poder operante. Esta ley no se opera por sí misma. No le importa si eres bueno, malo o indiferente. Mira alrededor del mundo. ¿Quién pensaría que esta noche alguien que está cumpliendo una sentencia de por vida en la cárcel tiene la misma mente que el que se sienta en la Casa Blanca? ¿Quién pensaría que el que se sienta ahora en el Vaticano, la mente del Papa, es la misma que la del que está arrastrándose por el suelo tratando de besarle la mano? Así que el domingo será Domingo de Ramos, y harán todas estas cosas en el Domingo de Ramos, la Sagrada Palma,
y luego vendrá el viernes, y luego el domingo, y todo esto seguirá adelante. Habrá un espectáculo fabuloso, y aquel que será llevado en los hombros de hombres fuertes no difiere de aquellos que son sus esclavos que lo llevan. La misma mente, pero ellos han reorganizado su mente para ser esclavos, y él ha reorganizado su mente para ser el Papa. La misma mente. Solo hay una mente en el mundo. No hay dos mentes. Por eso puedo decirte que sé que cuando Él esté frente a ti, te reconocerá como su Padre, y tú lo reconocerás como tu Hijo. Y porque sé que Él es mi Hijo. ¿No somos uno en mente? ¿No somos uno en ser? Cuando el mismo ser que me llamó Padre un día te llamará Padre a ti, no somos el mismo Padre, la misma mente, el mismo espíritu, el mismo cuerpo, sin perder la identidad. Así que te digo esta noche, pruébalo. Pruébalo cada momento del tiempo. Esta noche sabes lo que quieres ser. No me importa lo que quieras ser. Es simplemente una reorganización de la mente. Y reorganizas la mente, no a través de ningún estudio o esfuerzo, sino simplemente mediante una mera suposición. ¿Qué quiero ser? Tenlo claro en la mente. Entonces asume que ya lo soy. Escucha las palabras en el libro de Joel. Que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Eso está en el libro de Joel. Jehová Dios. Ese es el significado de la palabra Joel. Se te llama cuando eres débil a asumir que eres exactamente lo que quieres ser. No débil, porque no quieres ser eso. Quieres ser libre como el viento. Entonces, asume que lo eres. Y te digo que, de una manera que nadie conoce, lo serás, pero debes perseverar. Y la palabra perseverancia es clave. Si no lo crees, bueno, entonces un segundo después, has vuelto a tu estado anterior y te conviertes, una vez más, como la esposa de Lot, en una columna de sal. La sal es un conservante. En los días antiguos, la única forma de conservar algo era salar. No hace mucho, cuando era un niño pequeño, pescábamos una enorme cantidad de peces, porque no teníamos estas enormes flotas pescando nuestros peces. Así que teníamos peces para dar y regalar, literalmente. Si no entrábamos antes de las 3 en punto de la tarde, ¿qué hacíamos con los peces? O los poníamos bajo el montón de estiércol y los convertíamos en abono, o los limpiábamos y los salábamos. Entonces, los limpiábamos y los salábamos, y así se conservaban indefinidamente, porque no teníamos refrigeración. Así que salabas el pescado. Podías tener pescado salado si lo querías de esa manera, pero si no lo consumías al final del día, lo descartabas. Lo usabas como cebo al día siguiente o lo usabas en el montón de estiércol para fertilizar los campos. Así que la sal es un conservante. Cuando la esposa de Lot se convirtió en sal, simplemente miró hacia atrás y volvió a su estado anterior. Y eso es todo lo que significa. Miras hacia atrás y te conviertes en una columna de sal. Te convertiste en lo que dijiste que dejarías atrás, y al mirar hacia atrás, fuiste preservado en ese estado. Así que si miras atrás, serás preservado en ello. Así que te pido que dejes atrás lo que eres, a menos que te guste lo que eres. Hay porciones de lo que eres hoy que te gustan. Muy bien, maravilloso. Hay otras porciones que no te gustan. No tienes que deshacerte de todo en tu sala de estar cuando reorganizas la estructura de ella. Hay ciertos muebles que conservarás. Puedes cambiar su ubicación, pero los conservarás. Lo mismo ocurre con la estructura de la mente. Conservas ciertas cosas y dejas ir otras. Toma amigos en tu mundo que no están prosperando. Reorganízalos en tu mente y estarán prosperando. Así que pon esa parte de la estructura en tu mente. Reorganiza toda la estructura y atrévete a asumir que es verdad. Y camina en esa suposición. Y esa suposición, aunque en el momento sea negada por la razón y negada por tus sentidos, si perseveras en ella, se solidificará en un hecho. Esta es la ley de las Escrituras, que yo no vine a abolir, sino a cumplir la ley judía y los profetas judíos.
porque no había otra escritura en el primer siglo aparte de las escrituras judías. Así que la palabra judío no se pone antes de la escritura para calificarla, ya que la única escritura que conocía era la judía. Él vino a cumplir la ley judía, la reinterpretó psicológicamente y les mostró exactamente cómo se hacía. Así que sal y no abolirás nada, simplemente cúmplelo. Cumple la ley y cumple los profetas. Los profetas, cuando se cumplen, eso se hace por pura gracia. Eso vendrá por profecía. Y nadie va a detenerlo, te lo aseguro. Pero podrías seguir viviendo en un estado que no deseas en este mundo. Pero a pesar de eso, aún recibirás la promesa. Porque no se le da al que es rico y se le niega al que es pobre. Pero, ¿por qué seguir siendo pobre y golpearte la cabeza mañana, tarde y noche contra los inevitables golpes de este mundo? Espero que no desees dinero solo por el dinero, pero si necesitas dinero, entonces aplica esta ley. ¿Cuál sería el sentimiento si fuera verdad que ya estoy libre de esta presión? Atrévete a asumir que lo estás, y luego persiste en esa suposición, y esa suposición se solidificará en realidad. Así que esta es mi lección de esta noche. Creo que la has encontrado muy práctica, pero debo recordarte, puedes ser solo un oyente de lo que escuchaste esta noche, y no un hacedor. Mi esperanza es que seas un hacedor de lo que escuchaste esta noche, y que cuando salgas de aquí, salgas con la suposición, no esperando hasta llegar a casa. Sal de aquí con la suposición de que ya eres el hombre o la mujer que quieres ser. Y luego, entre aquí y tu casa, piensa en el hombre o la mujer que has asumido ser, y que esa suposición resurja en tu mente constantemente. Tú eres esa persona. Ve a la cama con esa suposición. Tal vez esta noche, como me ocurrió a mí en el ejército, algo suceda y una voz te hable. Y cuando la visión se manifiesta en palabras, la presencia de la deidad está asegurada. Y tal vez tengas una confirmación de que lo que te has atrevido a asumir es cierto. Sé que en mi caso ocurrió de esa manera, pero vendrá, ya sea que se manifieste en palabras o no, si persistes en la suposición. Imaginas lo que quieres, crees que lo tienes, y ves cómo funciona en el mundo. Aquellos que se detienen en eso, o en ellos, dentro de 5 años, cuando estés en la cima, pueden estar trabajando para ti, y hasta habrán olvidado que se sentaron en la misma audiencia contigo, cuando escuchaste y creíste, y ellos también escucharon, pero no creyeron. Y entonces tú avanzaste, y ellos se quedaron atrás, y así es la vida. Pero solo hay un poder creativo en el universo. Las Escrituras nombran ese poder como Dios, Jesucristo, el Señor, el mismo poder, porque no hay 2 dioses, no hay 2 señores, solo hay uno, y ese Cristo mora en nosotros. No se apropió de un solo hombre, como enseñan los sacerdocios del mundo. Te hablan de un solo hombre, y hay un solo hombre externo que difiere de todos los hombres. No está habitando en este hombre o en aquel hombre. Su deseo era salvar a la humanidad, y así habita en nosotros, no en ese hombre particular. No se convirtió en este único hombre que habita en un hombre. Que nadie te diga que el Cristo en ti es diferente del Cristo. Y dejen que nombren al hombre que quieran. No puede ser diferente. Si hay un Cristo aparte de ese Cristo que fue crucificado dentro de nosotros, y que se levantó y continúa levantándose en la humanidad, es un falso Cristo. Y los maestros que enseñan sobre un Cristo externo, objetivo, diferente, son falsos maestros. Cristo está dentro y se levanta dentro. Y entonces sales y lo pones a prueba. Llévalo al extremo. Cristo en nosotros, no allá afuera, es la esperanza de la gloria. Así que esta palabra de la que hablo, y la palabra, por cierto, su definición verdadera es significado. En el principio había significado en todo esto, y ese significado estaba con Dios. Y Dios mismo era el significado. Hay un propósito, hay un plan detrás de todo. Despertar en nosotros para que nosotros y Él seamos uno.
para que realmente se convirtiera en nosotros, que podamos convertirnos en Dios. Parece increíble, pero es cierto. Ese es el propósito de la vida, tomar a la humanidad y elevarla a Dios, para que se convierta en Dios. Entonces, se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Ahora esta noche, no tienes que limitarlo a ti mismo. Toma a un amigo, sin el consentimiento del amigo, sin que él lo sepa, y elévalo. ¿Conoces a ese amigo empleado? Pues entonces, visualízalo trabajando de forma exitosa. Y no se lo digas, no para presumir mañana, no presumas, solo visualízalo trabajando de forma exitosa. Aquí está un amigo mío en Los Ángeles, y este hombre fue despedido cruelmente por sus superiores, y le dijeron que no servía para nada, y que estaban considerando despedirlo. Iban a echarlo. Bueno, el hombre no tenía apoyo fuera del trabajo y tenía una familia. Se lo contó a mi amigo, y mi amigo vive según esta ley. Así que le dijo, bien, sigue tu camino. No le dijo lo que iba a hacer. Se sentó en silencio en su escritorio y escuchó al hombre decirle que lo elogiaban sin medida, por algo que había hecho. No pasaron 48 horas y hubo un cambio total de actitud hacia este hombre, elogiándolo por algo que había hecho en el mundo de la publicidad. Pero el golpe había dejado su marca. Y le dijo a mi amigo, sí, lo han revertido, pero no me siento a gusto en el trabajo, porque no podrían haber dicho esas cosas tan horribles y olvidarlas. Así que volverá, y voy a renunciar. No tengo dinero. Les voy a dar 2 semanas de aviso. Voy a pedirles que me den una semana para poder organizarme, tal vez tomarme unos días y poner en orden mis pensamientos. Al final de esas 2 semanas, no tenía trabajo. Cuando le contó a mi amigo lo que iba a hacer, mi amigo sabía que no podía permitirse renunciar y no trabajar. Así que lo visualizó trabajando de manera exitosa y ganando un 25% más que en su trabajo actual. Se tomó la segunda semana libre. Cuando regresó al final de la primera semana, entró a la oficina de mi amigo y le dijo, ayer mismo recibí una oferta y empiezo el lunes. No pierdo ni un día de salario y empiezo ganando un 25% más de lo que recibía el año pasado. ¿Qué lo hizo posible? La imaginación de mi amigo. Un uso amoroso de la imaginación en favor de un amigo. Si hubiera ido sin ese estado imaginario, habría entrado al lugar y el hombre habría dicho, no tenemos nada para ti, no podemos usar tus habilidades, ¿por qué renuncias? No le preguntó nada, simplemente quería que el hombre trabajara. Entonces, si precedes tu visita con un acto imaginario, te verán como te ves a ti mismo. Si entras sabiendo que no vales, te verán exactamente de esa manera. Pero si entras con la suposición de que las cosas son como las deseas, te verán de esa manera. Y esto es la vida. ¿Qué mayor afirmación puede hacer alguien que afirmar que es Dios? Cuando lo afirmó, dijeron que estaba blasfemando. Porque aquí estaba un hombre, y el hombre se atrevió a afirmar que era Dios. El capítulo 10 de Juan dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses, hijos del Altísimo? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿decís del que el Padre santificó y envió al mundo que está blasfemando? ¿Hay alguna afirmación más grande en el mundo que un hombre pueda hacer que identificarse con Dios y caminar como si lo fuera, sin vergüenza de admitirlo? No va alardeando de ello, pero sabe en su corazón que es uno con Dios. Porque si su imaginación es Dios y puede imaginar, entonces eso es Dios. Y si imagina un estado y éste se manifiesta, entonces sabe que el poder creativo es Dios. No tiene que presumir ni alardear de ello, pero tampoco tiene que esconderlo. No tiene que enterrarlo ni sentirse avergonzado. Está en un estado noble porque es uno con Dios. Pero si todos adoptan su propia actitud, el mundo cambiará. No se trata de ser derrotado. Puedes darle al vasto mundo todo lo que quiera, pero si sienten que son esclavos, querrán más mañana. Y si un hombre tiene respeto por sí mismo, puedes darle todo el dinero del mundo y no significará nada. Eso se aplica tanto al individuo como a una familia,
a una raza o a una nación. Como dijo nuestro difunto presidente Hoover, el auge y la caída de las ideas determinarán el auge y la caída de los hombres, el auge y la caída de las naciones, el auge y la caída de las comunidades. Así que dime la idea que una comunidad tiene de sí misma y te diré cómo es esa comunidad. Pero ahora cambia esa idea de sí misma y cambiarás esa comunidad. Si una familia se siente importante por sí misma, no necesita tener un trasfondo. ¿Quién tiene trasfondo? Si retrocedes lo suficiente, casi todos los que ahora se creen importantes se avergonzarían de su trasfondo. Así que no mires hacia atrás, comienza justo donde estás y no pagues a nadie para que investigue tu árbol genealógico, porque tendrás que pagarles para que lo olviden. Simplemente empieza ahora mismo y asume la dignidad que es Dios. Ese es tu verdadero origen, Dios. Entonces, asúmelo y camina en esa asunción. Y si tienes hijos, espero que los tengas. Entonces, inculca eso en el niño. Inculca eso en todos los que te rodean y haz que se sientan importantes. Yo no tengo trasfondo, juzgado por los estándares humanos, ya sean intelectuales, financieros o cualquiera de esas cosas. Pero madre nos inculcó cuando hacíamos algo por lo que nos regañaba. ¿Has olvidado que eres un Goddard? No sabíamos lo que eso significaba, pero debía de ser muy importante porque madre decía, ¿has olvidado que eres un Goddard? Nunca escuché que tuviéramos algún trasfondo importante, pero de repente comenzaste a sentir que debías ser importante. Así que madre lo inculcó en nuestra mente. Ella hizo que el nombre fuera importante. Hoy es importante donde estamos, en el sentido empresarial y en todo sentido. Es importante. Pero madre hizo eso. Y se casó con un hombre que no tenía ningún trasfondo y tomó su apellido. Pero lo hizo importante. ¿Está bien? ¿Quién tiene algún trasfondo? En lo que a mí respecta, me niego a aceptar la aristocracia de cualquier ser en este mundo, excepto la aristocracia del espíritu. ¿Qué aristocracia? Dame la aristocracia del espíritu, pero no vengas a mí con ninguna descendencia física. No soy un animal, no soy un caballo, que se desarrolla mediante la cría de un caballo tras otro. Soy Dios. Todos somos Dios. No puedes retroceder más allá de Dios. Entonces, si ese es el origen de todos nosotros, bueno, ese es nuestro verdadero origen. Así que reclámalo ahora. En cualquier momento, reclámalo. Y verás que te lavarás de cualquier cosa que hayas pensado que contenía tu árbol genealógico. No tienes ningún árbol genealógico. El verdadero israelita no es descendiente según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier naturaleza. Ese es el hombre de Dios. Así que simplemente atrévete a asumir que eres ese hombre de Dios. Y luego aplica lo que te estoy diciendo esta noche. Y te digo que, en un futuro no muy lejano, en el presente inmediato, funcionará. Si no abandonas y no cambias la asunción, si permaneces fiel a la asunción, se endurecerá en hecho. Porque la imaginación crea la realidad. Lo hace. Ahora, entremos en el silencio. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Querida, hay un hombre en este estado hoy llamado Frisch de Merz. Fue miembro de la Sociedad Teosófica cuando Annie Besant y Olcott y toda esa multitud la dirigían. Ese libro sigue estando en circulación. Sacaron un libro sin su consentimiento. Intentaron hacerlo un Cristo, la reencarnación de Jesucristo. No lo negó. No fue en contra, lo permitió. Y ese libro salió, y hay literalmente cientos de fotos de página completa de sus supuestas reencarnaciones del pasado. Hombres, mujeres, orientales, caucásicos, de todo tipo. Hombres, mujeres, orientales, caucásicos, de todo tipo. No creo que incluyeran a los negros, no habían llegado a integrarlos en ese momento en su relato. Y él se fue tan lejos como pudo, pero no incluyeron a los negros. Él era algo diferente. Cuando se hizo lo suficientemente grande y valiente como para negarlo, lo negó. Pero imprimieron esos libros,
y todavía están en las bibliotecas y en los hogares de muchas personas. Y ahora Él se irá del mundo, pero esos libros seguirán estando, y aquellos que vendrán mañana no sabrán que fue refutado y continuarán creyéndolo. Te digo, querida, quédate con la Biblia. Todos estos son simplemente teorías hechas por el hombre con un solo propósito: hacer dinero. Es cruel decirlo, pero no puedo dejarlo pasar. El 99% de ellos están en esto solo por dinero. Parece cruel, pero te digo lo que sé. He pasado por muchos de estos ismos. No tienen nada que ver con la espiritualidad. Eres individualizado y siempre tiendes a una mayor y mayor individualización. Nunca perderás tu identidad. Te despertarás un día y serás el Señor Jesucristo mismo sin perder tu identidad. Ese es el gran misterio. Te conoceré. Y cuando despiertes y nazcas desde lo alto y contemples la paternidad de Dios, y tú siendo el Padre, te conoceré. No perderás tu identidad, y aún así, te conoceré como Dios. Te conoceré como Jesús, aunque también te conoceré tal como eres ahora. Y no te parecerá extraño que seas Jesús. No inclinarás la cabeza con vergüenza, y sin embargo, no perderás tu identidad. Sí, señorita, he tenido hombres y mujeres que hacen estas afirmaciones. Puedes inducirlo. Realmente puedes inducirlo mediante una suposición. Te contaré mi propia experiencia personal de la crucifixión, y es tan diferente de lo que el mundo enseña. He experimentado las Escrituras. Las Escrituras se han cumplido en mí. Me crucifiqué a mí mismo aquella noche, en el cumplimiento del Salmo 40, que dice: «Y Él fue con ellos en procesión al templo de Dios». Los lideró en una alegre procesión al templo de Dios. Pues aquí estoy, en esta enorme multitud, todos vestidos como el mundo árabe. Y mientras caminaba con ellos, una voz del cielo habló y dijo: «Y Dios camina con ellos». Una mujer a mi derecha preguntó a la voz invisible: «Si Dios camina con nosotros, ¿dónde está?». Y la voz respondió, y todos escucharon la voz. La voz dijo: «A tu lado». Ella se volvió hacia su izquierda, me miró directamente a la cara y comenzó a reírse. Y dijo a la voz: «¿Quieres decir que Neville es Dios?». Y la voz respondió: «Sí, en el acto de despertar». Luego la voz habló, pero desde dentro de mí. Nadie más que el que hablaba lo escuchó. Y la voz dijo dentro de mí: «Me acosté dentro de ti para dormir». Y mientras dormía, soñé un sueño. Soñé. Y yo sabía exactamente cómo terminaría esa frase. Está soñando que Él es yo. Con eso, me sentí tan emocionado que me sentí atraído hacia este cuerpo que estaba en la cama. Pues esto sucedió en el mundo espiritual. Me sentí atraído hacia este cuerpo, y esta mano era un vórtice, esta cabeza era un vórtice, mis pies eran vórtices, y mi costado, el lado derecho, un vórtice. Y entonces, supe que era la crucifixión. Fue pura dicha. No fue doloroso en absoluto. No se puede describir el éxtasis de esos 6 vórtices clavándome a este cuerpo. Así que se te dice en el capítulo 10 de Juan: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi cuenta. Tengo el poder de darla y tengo el poder de recuperarla». Y a pesar de esa afirmación, cada año dicen que un grupo de hombres lo asesinaron y lo clavaron a una cruz de madera. No fue clavado a ninguna cruz de madera. El Cristo universal está clavado en la humanidad. Esta es la cruz, y lo hizo voluntariamente. Yo la doy por mi cuenta, nadie me la quita. Y yo experimenté eso esa noche. Así que puedes traer todos los argumentos del mundo sobre los estigmas. Eso no es estigmatización. No hubo sangre corriendo. Toda la mano, ambas manos, eran vórtices giratorios. Y la cabeza, un vórtice giratorio. Y el costado, un vórtice giratorio. Y ambos pies, las plantas de mis pies, vórtices. Y eran 6. Sí, señor Judas, yo soy el que me traiciona. Nadie me conoce excepto yo mismo. Nadie conoce los pensamientos de un hombre, excepto el espíritu del hombre que mora en él. Del mismo modo,
Nadie conoce los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si traiciono a Dios, debo ser el Espíritu de Dios, quien tiene el secreto, y entonces me traiciono. Una noche, en una habitación del tamaño de esta, y aquí estoy sentado en el suelo, con 12 hombres frente a mí, sentados en el suelo. Todos estábamos vestidos con túnicas, y yo estaba enseñando la palabra de Dios. Un hombre, uno de estos 12, saltó rápidamente, y en el momento en que saltó, supe exactamente lo que iba a hacer. Iba a contarles a las autoridades lo que estaba enseñando. Salió por la única puerta. Cuando salió, supe lo que sucedería. Un hombre alto, apuesto, de unos 6 pies 4, vestido con túnicas lujosas, entró erguido. Un hombre de unos 40, 44 años. Caminó directamente por el costado. Giró en ángulo recto y caminó hacia el centro. Pero al entrar, era una figura de tal autoridad que todos nos levantamos. Era un hombre de tremenda autoridad en esa comunidad, y todos nos pusimos en posición de atención. Ahora estoy mirando a mis 11. Él se acercó y se volvió hacia mí. Tomó un mazo de madera y una estaca de madera, y me clavó en el hombro derecho, golpe tras golpe en mi hombro. Luego tomó un instrumento muy afilado, y con un movimiento circular, me cortó la manga, la desprendió y la tiró, y vi que era de un hermoso tono azul claro. Luego extendió los brazos de esta manera y me abrazó, y me besó en el lado derecho del cuello. Y yo lo besé en el lado derecho de su cuello. Y mientras lo besaba, aún abrazándolo, toda la escena desapareció. Aquí está el capítulo 53 de Isaías. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Es todo simbolismo, pero todo es verdadero. Eso fue la traición. Porque ahora estás clavado. Porque ahora estás clavado. El clavo entra, como te dijeron. Ahora pondré sobre ti toda la autoridad de Israel, y te fortaleceré por un tiempo. Luego romperé el clavo, y esa carga que llevas será quitada de ti. Pero ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Él revela su brazo derecho, que es el símbolo del poder. En ese momento cuando se levanta dentro de ti y reinas como líder. Y esa es la historia. Así que toda la historia es verdadera, pero está toda velada. No es historia secular, es historia de salvación. Y el mundo trata toda la Biblia como si fuera historia secular, pero no lo es. Toda la historia tiene lugar en lo alto. Él dijo, yo soy de arriba y vosotros sois de abajo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y así, todo el drama se desarrolla en lo alto. Es un drama místico. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Sí, la libertad es de esa época. Nadie es libre al morir aquí, porque la muerte aquí es solo una restauración en un mundo igual a este. Nadie, no importa quién seas, podrías tener 90 años ahora. Y si mueres en este mismo momento, serías restaurado a la vida, no como un infante, sino como alguien de 20 años de edad. Y no serías viejo, serías joven. Y cualquier parte faltante, dientes, cabello, extremidades, todo restaurado. Increíblemente nuevo, inexplicablemente nuevo. No puedes explicarlo. ¿Cómo puede alguien que ha sido incinerado y reducido a polvo estar de pie frente a mí con 20 años? Y cuando murió, parecía un fardo. Estaba tan viejo y marchito. Y aquí, de repente, está frente a mí, este hermoso hombre o mujer de 20 años, en un mundo terrestre igual a este, en un cuerpo físico igual a este. Si lo cortas, sangra. Y envejecen allí como envejecen aquí, y mueren allí como mueren aquí. Y así, no hay escape de esto hasta la resurrección. Y la resurrección llega al individuo. No llega colectivamente. Llega mientras caminamos en esta tierra. El individuo es levantado y liberado de esta esclavitud a la corrupción. Y entonces se convierte en uno con el Señor resucitado. Porque solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Continúa creciendo,
continúa creciendo. Él es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Este mundo es el mundo de los muertos. La gente no lo cree. Todo aquí está muerto. Si lo vieras desde lo alto, entenderías lo que estoy diciendo. Si lo ves desde arriba, todo aquí parece algo que está muerto. Puedes bajar, pero no puedes cambiarlo desde arriba. He intentado cambiarlo desde lo alto. Miras el cuerpo, está en la cama, y parece un cadáver, algo muerto. Si solo supieras exactamente qué hacer mientras estás allí, con esa claridad de visión, pero no puedes hacerlo. Tienes que bajar y ocuparlo, y luego lo olvidas. Este es el mundo de los muertos. ¿Sí, señor? ¿Animales? Solo sé esto. Una noche me encontré en lo alto de una escalera muy alta, y debajo de mí vi lo que parecía un bosque. Las bestias del bosque, como tigres, leones, jaguares, todas las bestias salvajes del bosque. Y estaban furiosas. Y yo tenía miedo. Estaba parado en el último peldaño, muy preocupado por mi seguridad. Estaban enfurecidas conmigo, moviéndose con toda la ira del mundo. Entonces, me di cuenta de que eso era una manifestación de mí mismo. Era el poder creativo dentro de mí, un poder enorme. Arresté la actividad en mí, no en ellos, y se quedaron inmóviles. Estaban congelados, como si estuvieran hechos de arcilla. Bajé por la escalera y estaban muertos. Su vida estaba en mí. Llegué a una escena simple, una cena de domingo por la tarde, y estaban cenando. Y en el momento en que los vi cenando, supe que si podía detener la actividad que estaba sintiendo dentro de mí, esas personas se quedarían inmóviles. Todos quedarían paralizados. No había terminado de pensar en ello cuando lo hice. Congelé mi actividad interna y lo hice. Aquí había un grupo de 4 personas, 2 jóvenes de unos 21 o 23 años y sus padres de mediana edad, unos 45 años. Y un joven de los que estaba frente a mí estaba tomando sopa. Había levantado la cuchara para llevársela a la boca. Cuando congelé la actividad en mi mente, no pudo continuar. La camarera que venía por la puerta con el segundo plato se detuvo en seco. Todo se detuvo. Un pájaro volando dejó de volar. La hierba que ondeaba dejó de moverse. Una hoja que caía no cayó. Todo quedó paralizado. Y cuando liberé la actividad en mí, todo continuó en su curso. El pájaro que estaba congelado en el aire siguió volando. La hoja que estaba cayendo continuó su caída. El joven que tenía la cuchara en la mano continuó la acción y tomó la sopa. Y la camarera siguió trayendo el segundo plato. Cuando desperté de ese estado, todo cambió en mi mundo. Me di cuenta de que todo aquí está muerto, y nosotros somos el poder que lo anima. Sin el hombre, todo estaría muerto. La naturaleza estaría muerta porque Dios está en el hombre. Y si no fuera porque esa palabra viva está en el hombre, todo aquí estaría muerto. Y puedes tomar ese poder, detenerlo, y todo se paraliza. Porque el mundo es tu propio ser proyectado. Crear un mundo mejor a través de esfuerzos creativos, con piezas hermosas y hechas a mano, utilizando los mejores materiales, piedras preciosas, con calificaciones de 5 estrellas en línea y en museos.